Hola, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo webinar de República. Para los que no me conozcan, soy Manuel Aguilera, responsable de contenidos de República GT. Y hoy vamos a hablar de política y tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar bajo el título de El coronavirus como coartada del castrochavismo, ¿no? Para ello tenemos como speaker, como invitado, a Carlos Sánchez Berzaín, que les cuento que es un politólogo y abogado boliviano. Fue ministro en varios gobiernos del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Tuvo que salir de Bolivia a principios de los años 2000 y está viviendo como refugiado político en los Estados Unidos, en concreto en Miami, donde es director del Instituto Interamericano para la Democracia desde hace unos cuantos años y es un gran estudioso de lo que él denomina dictaduras del siglo XXI, que son aquellos regímenes que bajo una apariencia de elección democrática llegan al poder y bueno, luego no se quieren marchar, ¿no? Tenemos unos cuantos ejemplos en la región, tenemos el ejemplo de Venezuela, tenemos el ejemplo histórico de la dictadura cubana, tenemos el ejemplo de Daniel Ortega en Nicaragua, tenemos el otro de Rafael Correa en Ecuador, que ahora está en otra situación en Ecuador y bueno, acaba de ser juzgado y condenado, pero no ha podido ingresar en la cárcel por no encontrarse en el país. Y en ese sentido, Carlos lleva años investigando como pocos estudiosos lo han hecho, cuáles son esos excesos que cometen estos gobiernos que con una apariencia a veces democrática pues socavan el sistema, destruyen la separación de poderes y bueno, son dictaduras de facto muy distintas a las que se vivieron en otras épocas, ¿no? Hoy Carlos nos va a relatar una serie de ejemplos de gobiernos, de cómo se están comportando estos gobiernos populistas de izquierdas, estos gobiernos castrochavistas, que bailan a la música que se les proporciona desde La Habana y desde Caracas, y como la semana pasada escribía un artículo muy interesante sobre estos médicos cubanos que van a distintos países a ayudar en crisis como esta del coronavirus y que al final trabajan en un régimen de semiesclavitud, porque prácticamente no tienen opción de elegir si van o no a esas misiones y además luego pues no son retribuidos ni mínimamente como merece un profesional de esas características. Entonces, bueno, vamos a dejar ya a Carlos que intervenga. La mecánica de hoy va a ser como siempre, él va a intervenir, luego nosotros vamos a estar recibiendo preguntas, tanto durante su intervención como después, y nosotros las vamos a hacer llegar para que las responda. Quería agradecer, como siempre, a nuestros patrocinadores, a las empresas que hacen posible que hoy estemos aquí conversando con personas tan interesantes como hoy le toca a Carlos Sánchez Berzaín, y por eso quería agradecer tanto a Ferco como a Banco Industrial como a Cementos Progreso su apoyo. Y bueno, nada más, espero que les parezca interesante lo que vamos a escuchar hoy, y vamos a escuchar a Carlos que nos cuente cómo ve la situación de la región, cómo ve a estos gobiernos, cuál va a ser ese panorama post-coronavirus, si esta crisis le ha dado oxígeno o no a regímenes como el de Maduro, como el de Nicaragua con Daniel Ortega. Y bueno, sin más que esperar, vamos a escuchar a Carlos. Te cedo la palabra, Carlos, te escuchamos. Gracias, Manuel. Un saludo a República, un medio tan importante de Guatemala, y a toda la importante audiencia que tenemos esta noche. Me han pedido que explique lo que es el coronavirus como coartada del castrochavismo. Para eso es importante recordar el concepto de castrochavismo. Castrochavismo viene de las palabras, de los apellidos de Castro y Chávez, como un proceso que empieza el año 1999, cuando Hugo Chávez llega al poder, a la presidencia en Venezuela, y de inmediato acude a salvar a la agonizante dictadura cubana, castrista en Cuba, que el año 99 estaba en lo peor de su periodo especial.
Chávez necesitaba estabilidad, Cuba necesitaba dinero y petróleo, y a partir de eso, al principio de manera silenciosa, se pone en marcha un proceso que domina y prácticamente controla lo que es la historia de estos primeros 20 años del siglo XXI. Se crea un movimiento transnacional liderado por Chávez, secundado por Fidel Castro, que empieza llamándose Movimiento Mariano. Se presenta como una cuestión populista de izquierda, después se denominaría socialismo del siglo XXI y ahora recibe el nombre de castrochavismo. Castrochavismo porque se trata de una organización transnacional que lejos de ser política se ha constituido en una entidad de carácter criminal, de crimen organizado transnacional, que controla los gobiernos hoy día de Cuba, Venezuela, Nicaragua, controló el de Bolivia con Evo Morales hasta noviembre del año pasado, el de Ecuador con Rafael Correa, e influyó en toda la región a través de gobiernos como los 12 años de gobiernos Kirchner en la Argentina, los gobiernos de Lula y Rousseff, el Partido de los Trabajadores en el Brasil, y el control de la Organización de Estados Americanos por más de 10 años bajo la Secretaría General de Insulza. O sea, el siglo XXI en las Américas está marcado por un proceso que se denomina castrochavismo y al que yo describo y estudio en mi más reciente libro, publicado el año pasado, que precisamente lleva ese título, que es el de Castrochavismo, crimen organizado en las Américas, y en el cual empezamos señalando y fijando como concepto que castrochavismo es la denominación que describe el sistema de crimen organizado transnacional que usurpa el poder político en Cuba, Venezuela, Nicaragua, lo hizo en Bolivia, Ecuador, que debe ser tratado como una estructura de delincuencia organizada y no como un proceso político. Esto es el castrochavismo y el concepto de castrochavismo ha generado en el siglo XXI la existencia de dos Américas, que es otro concepto sociopolítico que hemos introducido al estudio de la política en la región. Hay dos Américas, pero no son dos Américas separadas geográficamente, la del norte, la del sur económicamente, la desarrollada, la en desarrollo, no. Es una América democrática y es una América no democrática. Es una América democrática y una América dictatorial. Y la América dictatorial es la América castrochavista, liderada por Cuba, porque en ese proceso en el cual Hugo Chávez pone el dinero para reflotar Cuba y después todo el petróleo venezolano para expandirse en la región, sosteniendo y haciendo gobiernos como el de Kirchner, como el de Lula, llevando adelante la conformación de regímenes como el de Evo Morales en Bolivia, como el de Rafael Correa en Ecuador, penetrando Centroamérica con Ortega en Nicaragua, desestabilizando las democracias de la región. En todo ese proceso, lo que sucede es un destrozo paulatino y sostenido de lo que es la democracia hasta llegar a expandir las dictaduras, que el año 99 era una en toda América, la dictadura cubana, que hoy día tiene 61 años, y que al año 2015 eran 5 dictaduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, que al año 2019 eran 4, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y que hoy día quedan siendo 3 dictaduras que forman parte de esa América que no es democrática. Ahora, las características de la América no democrática son muy sencillas. Son gobiernos que llegan para quedarse para siempre. Son gobiernos en los cuales se destroza el sistema institucional y se hacen desaparecer los elementos esenciales de la democracia. No se respetan los derechos humanos, hay presos, perseguidos políticos, exiliados políticos, gobierno que tenga exilio político, que tenga presos políticos y que utilice la justicia para perseguir a la gente, no es una democracia. Cuba tiene centenas de presos políticos y millones de exiliados desde hace decenas de años. Venezuela tiene millones de exiliados y cientos de presos políticos torturados con informes de las Naciones Unidas. Nicaragua está en la misma situación y manejan el tema de los políticos y la persecución como forma de gobierno. Evo Morales dejó el poder el año pasado con
centenas de presos políticos, con más de 1.200 exiliados políticos y con una cantidad de perseguidos que siguen teniendo en cárceles todavía presos políticos en ese país. El Ecuador está en un proceso de transición donde acaba de ser condenado Rafael Correa por corrupción, pero donde el sistema de justicia no termina de sacudirse de lo que fue este sistema de dictaduras del siglo XXI. Quiero decir que el concepto de dictaduras del siglo XXI es un concepto que fue introducido por el expresidente del Ecuador, el doctor Osvaldo Hurtado, en un libro que él escribe muy temprano en este siglo, señalando lo que pasaba en la región, que se llama dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano. Después de eso yo escribí un libro que es La dictadura del siglo XXI en Bolivia, y el concepto fue asentándose respaldado en los hechos de los países dictatoriales que existen. En este marco teórico, en este marco de recordación de conceptos, vamos a lo que está pasando en este momento en el mundo y en las Américas. Tenemos una pandemia del coronavirus, y esa pandemia del coronavirus está sirviendo a los gobiernos dictatoriales de las Américas, de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, como un mecanismo para demostrar el abuso de poder que cometen, para tratar de fortalecer y asentar sus regímenes dictatoriales y para demostrar la indefensión de los pueblos. Pero además de lo que sucede específicamente en esas tres dictaduras, no hay que olvidar que el castrochavismo es un concepto de un grupo transnacional que afecta a la región. Cuba lidera el castrochavismo en las Américas, su principal centro de operación es Venezuela, utilizan mecanismos como el del Foro de Sao Paulo, como la Reunión de Puebla, como una serie de mecanismos que ellos visten de política para desestabilizar la región en el concepto y en la práctica de lo que ha hecho Cuba desde el año 1959. Controlan Nicaragua como dictadura, pero ahora, aprovechando el coronavirus, están llevando adelante un proceso muy serio de desestabilización de las democracias en la región, que ya estaba en práctica y en movimiento antes de que aparezca la pandemia del coronavirus. Les quiero recordar que el año pasado, en 2019, hubo un golpe de Estado muy duro y muy cruento en el Ecuador, del cual ha sido probada la manipulación de parte de Rafael Correa para tratar de evitar lo que en el Ecuador acaba de suceder. Sentencia de 8 años por corrupción contra Rafael Correa y su organización criminal que tuvo el poder político por un tiempo de 10 años. El año pasado se produjo en Bolivia una serie de hechos, se produjeron en Bolivia una serie de hechos que llevaron al gran fraude electoral que cometió Evo Morales en tiempo real en octubre del 2019 y que forzó a que mediante la reacción y la resistencia civil del pueblo boliviano él tenga que abandonar el poder. Pero en Bolivia ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura, porque con un gobierno interino de la presidenta Áñez, Bolivia está avanzando en un proceso en el cual todo el sistema es dictatorial. La constitución del Estado plurinacional, los jueces, los fiscales, el sistema institucional. La dictadura tiene 2/3 en la Asamblea Nacional, y en Bolivia lo que podemos decir hoy día es que cayó el dictador, pero no la dictadura. Entonces, el año pasado fue un año en el que pusieron en marcha procesos de desestabilización tratando de recuperar el poder en Bolivia. Vimos lo que pasó en Chile, la situación de inestabilidad en Colombia, y con el coronavirus, que representa una situación de crisis y de mayor fragilidad de los gobiernos democráticos, entonces el castrochavismo ha puesto nuevamente en marcha y está tratando de desestabilizar los mismos gobiernos, incluyendo el gobierno de Brasil del presidente Jair Bolsonaro. Entonces, ¿cómo podríamos resumir lo que está pasando políticamente en este momento en las Américas? Dos Américas, la América democrática y la América dictatorial. La América dictatorial ejerciendo el poder con violación de derechos humanos, manejando la crisis del coronavirus con abuso, con exceso, con falsedad, con falsa de información, porque uno de los problemas en el tema del coronavirus es la necesidad de información veraz, y para eso se necesita libertad de prensa, y en las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua no hay libertad de prensa. Y una América democrática con países en proceso de transición a la democracia como Ecuador, como Bolivia, que no logra entrar en un proceso de transición, que tiene un gobierno interino, que están siendo objeto de desestabilización, Colombia, Brasil,
el propio Chile en el objetivo de la desestabilización de parte del castrochavismo, y todo eso moviéndose en torno a la situación terrible de que la gente tiene que soportar confinamientos, tiene que soportar medidas de seguridad donde hay que permanecer en la casa para evitar la expansión del coronavirus, y eso genera una gran crisis económica, sobre todo en América Latina, porque América Latina es una región caracterizada por la informalidad económica. Los reportes de tanto el Fondo Monetario Internacional como de la Organización Internacional de Trabajo muestran que la informalidad en las Américas va desde el 32% en Nicaragua hasta, perdón, desde el 32% en Costa Rica hasta cerca del 75%, entre el 70 y el 75% en Nicaragua, Bolivia y otros países, pasando por México 50%. O sea, América Latina tiene una economía de carácter informal. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que es la gente que vive el día a día, la gente que trabaja hoy día para comer mañana, que tiene un pequeño capital, que realiza actividades económicas de ciclos muy cortos, a las cuales, dejándolas en casa durante el tiempo que se está soportando el confinamiento y las cuarentenas, simplemente se las ha condenado a una situación mayor de pobreza. FAC, que es una organización internacional que trabaja los temas de pobreza, informó hace 2 semanas que en el curso del mes siguiente en el mundo iban a haber cerca de 600 millones nuevos pobres por efecto del coronavirus y por efecto de la paralización económica. Eso quiere decir entre el 6% y el 8% de la población mundial ingresando por debajo de la línea de pobreza. Pero si eso le agregamos que ya habían pobres antes del coronavirus, esos pobres anteriores al coronavirus están en la línea de miseria y en la línea de la hambruna. Es un gran problema para el mundo, pero es un problema muy especial, muy grave para la América Latina por esta característica de la economía informal, que está tratando de ser aprovechado por el castrochavismo para generar situaciones de descontento social, a veces de desacato y de desestabilización de los gobiernos democráticos. En ese marco hay algo que destacar que fue mencionado por Manuel, que es además la propaganda que el castrochavismo trata de llevar adelante. Cuba, Venezuela y Nicaragua tratan de tapar las violaciones de los derechos humanos, la existencia de presos políticos, la existencia de torturas, los informes respecto a la situación de sus pueblos. Cuba es un país en el cual no hay nada, están de nuevo en un periodo especial. Venezuela es un país en el cual hay una crisis económica extraordinaria, hambruna, una crisis de salud previa a la situación del coronavirus. Nicaragua está en lo mismo. Bolivia y Ecuador han sido dejados por el dictador Evo Morales y por Correa en unas condiciones en las que prácticamente no existen sistemas de salud. Antes de la dictadura de Evo Morales en Bolivia había un sistema de salud sostenible, muy importante, institucionalizado, con médicos bolivianos. Evo Morales llevó médicos cubanos que han sido sacados del país en noviembre del año pasado, cerca de 800 médicos salieron, que además no eran médicos. De los 800 cubanos que se hacían pasar por médicos, cerca de 200 eran médicos, que han destrozado el sistema de salud, han hecho en estos países inversiones desarrollistas, hacen edificios, contratan cosas que no se llegan a construir, no hay hospitales, no hay sistemas de soporte para la salud, y eso encuentra a estos países en una situación de mayor debilidad. Pero en ese escenario, en vez de que estas cosas sean las que se pongan en evidencia, lo que están haciendo en el castrochavismo es un sistema de propaganda. Y su punta de lanza de la propaganda son los médicos cubanos que Cuba dice manda al mundo a apoyar la lucha contra el coronavirus. Y este tema, que merece un acápite especial, que corresponde a la columna que he escrito esta semana respecto a la Argentina, se trata de lo siguiente. Cuba desarrolla lo que llaman sus internacionalistas, que son profesionales fundamentalmente médicos, que los renta, que los alquila a diferentes países del mundo. Lo hizo con Brasil, con el programa Mais Médicos, ya los han expulsado. Lo hizo con Bolivia, lo hizo con Ecuador, ya los han votado. Lo hizo con Venezuela, mucha gente ha escapado de Venezuela. Y se trata de gente que, médicos y gente
calidad de técnicos sanitarios y en general agentes políticos que son contratados con gobiernos que tienen correspondencia con Cuba y Venezuela, con el castrochavismo, que pagan importantes sumas de dinero, de las cuales el individuo solo recibe entre 10 y el 15%. Ese cubano que va en esas misiones médicas les detienen la familia en Cuba para que no se escape, les detienen el pasaporte, lo castigan si es que no cumple bien la misión, impidiendo que vuelva de vacaciones, y el grueso del dinero va a fortalecer la economía de Cuba en un sistema que ha sido señalado por un informe firmado el año pasado, el 6 de noviembre, en las Naciones Unidas, como de esclavismo en el siglo XXI y de trata de personas. Y hoy día están haciendo eso, mandando médicos cubanos por el sistema esclavista a Centroamérica, y lo más notorio en este momento es la Argentina, donde ustedes saben ha vuelto un gobierno Kirchner. El presidente Fernández con la vicepresidenta Kirchner están íntimamente vinculados con el castrochavismo y han anunciado que van a llegar cerca de 500 médicos cubanos, a los que además por el solo hecho de llegar a la Argentina ya les certifican su título profesional como si fueran médicos argentinos, con millones de dólares de gasto que están siendo objeto de señalamiento, pero básicamente por el negociado que esto consiste, por la violación de derechos humanos, por la trata de personas y por la práctica de esclavismo en pleno siglo XXI. Resumo, para que después podamos conversar, diciendo que en tiempos de coronavirus el castrochavismo, las dictaduras de las Américas están en plena operación, y que su operación tiene que ver por lo menos con 3 acciones. Primero, una acción de aumentar el control y de aumentar el ejercicio del poder de facto que ejercen en Cuba, Venezuela y Nicaragua, que está en crisis. En Venezuela el gobierno está a punto de caer, hay un presidente legítimo que es Juan Guaidó, en los hechos Maduro es un usurpador, pero aprovechan el tema de la pandemia para reforzar su sistema de gobierno de facto. En Nicaragua lo mismo, incluso el dictador Ortega se da el lujo de desaparecer, acaba de aparecer después de varias semanas, y se enfoca el coronavirus, en vez de con las medidas médicas recomendadas o de salud, con marchas, y hace el coronavirus un mecanismo más de opresión y de violación de los derechos humanos de los nicaragüenses. Cuba está en lo mismo, con el agravante de la trata de médicos esclavos. El segundo elemento que maneja el castrochavismo en la crisis es un proceso de desestabilización a las democracias de la región. Y el tercer elemento es un elemento de propaganda que ellos están tratando de llevar adelante, mostrando que son gobiernos, entre comillas, legítimos, cuando en verdad son dictaduras, que tratan de ayudar a la comunidad internacional en la situación de la pandemia del coronavirus. Conclusión, el coronavirus está sirviendo de coartada a los gobiernos castrochavistas para mantenerse por un tiempo más en el gobierno, para seguir violando los derechos humanos y las libertades fundamentales y para desestabilizar a las democracias de la región. Pues muchísimas gracias, Carlos. Antes de pasar a las preguntas, no me puedo resistir, y muchos lo entenderán por mi acento, de dónde provengo, de que si podrías comentarnos algo o sea, un poco España, que desde hace décadas ha sido un poco punta de lanza de la Unión Europea en temas como el de Cuba, ¿no? En la época de Aznar, España lideró las sanciones a Cuba, etcétera. Ahora en España tenemos un gobierno del que forman parte varios líderes de un grupo que se llama Podemos, que ha sido un inspirador y un autor intelectual de muchas de las políticas que se han desarrollado en Venezuela con Chávez, admiradores de Fidel Castro, de Chávez y de el Che Guevara y de personajes bueno, que en un país democrático no deberían ser. Entonces, a lo que iba es que en España está habiendo problemas concretos sobre esto que estabas hablando. Hay un problema grave con la prensa, se está intentando controlar la información de los periódicos y de los diarios
por el tema del coronavirus, se está hablando de bulos, de que desde el poder del gobierno se van a controlar esos bulos, que al final es una forma de censura. Entonces, bueno, ¿cómo en toda esta ecuación general de socialismo del siglo XXI, de populismo, de castrochavismo, cómo ves la nueva posición de España con este gobierno de coalición? Y en este tema de coronavirus, si crees que se está uniendo a las prácticas de gobiernos latinoamericanos poco democráticos, como los que has comentado, ¿no? Bueno, mira, Manuel, el gobierno de España actual es un gobierno castrochavista, porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no hubiera podido tomar esa posición si no recibe el respaldo de Podemos. Y Podemos es el brazo, el partido político organizado por Cuba y Venezuela en España para expandirse. En el momento del auge del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, en las Américas. A ver, que ha habido ahí un... Ponen en marcha la expansión hacia Europa y llevan adelante la creación de Podemos. Ese es puro dinero de Venezuela y de Cuba. Está demostrado por investigaciones del propio Parlamento, las propias Cortes españolas, la cantidad de dinero que Iglesias ha recibido de Chávez, de Evo Morales de Bolivia, de Rafael Correa del Ecuador, dinero con simulación de consultorías, dinero en maletines en efectivo. Iglesias con toda la cobertura de un Estado criminal manejado por Evo Morales, manejado por Correa en el Ecuador, manejado por Chávez y Maduro en Venezuela, se llevaba todo el dinero que quería. O sea, hoy día tenemos, como yo lo afirmé en mi columna del 23 de febrero, un gobierno castrochavista en España que está influyendo negativamente en la política latinoamericana porque, como se ha visto antes del coronavirus y después, está en la tarea de sostener a Venezuela, a Cuba, está en la tarea de buscar sostener la conspiración para que Evo Morales retome el poder a través de un golpe u otra forma peor en Bolivia. Ha habido un incidente en la Embajada de México en La Paz con agentes de seguridad de la Embajada de España hace unos cuantos meses. Entonces, cuando tú hablas del gobierno español en este momento, estás hablando de la expansión del castrochavismo en Europa, lamentablemente, y cuando hablas del manejo del coronavirus que realiza España, yo me remitiría a la opinión de autorizados españólogos como César Vidal, que acaba de escribir una editorial el día de ayer, señalando que lamentablemente por la violación de la libertad de prensa, por la violación de los derechos humanos, por la violación de los derechos fundamentales, España estaría marchando hacia una situación como la de Venezuela. La situación es muy crítica, el sistema democrático español está tratando de defenderse, pero de nuevo, como el coronavirus genera una situación especial, que incluso ha merecido que Mario Vargas Llosa, desde la Fundación Libertad, con la firma de una cantidad de importantes defensores de la libertad y la democracia, pidan que no se incurra en autoritarismo, porque es muy fácil pasar del manejo de crisis democrático al autoritarismo. En España yo creo que se está en esos niveles de riesgo y el pueblo español y los líderes españoles lo están demostrando con gran energía y con gran claridad. De mi parte, yo tengo mi opinión dada sobre el tema y considero que el gobierno de Pedro Sánchez y de Iglesias en España es un gobierno castrochavista. Ya tengo aquí un montón, una lista larga de preguntas. Quería empezar con una que está relacionada con no con este último artículo que escribiste, sino con el anterior. Y preguntan que cómo ves el hecho de la pérdida de libertades individuales versus las medidas de confinamiento y no trabajo, o sea, de los gobiernos. O sea, que esto afecta no solo a los países del socialismo del siglo XXI, hay una vulneración de derechos, una limitación de derechos y libertades de toda la población mundial. ¿Cómo ves ese equilibrio y cómo tenemos que ir recuperando esa libertad de volver a salir cuando queramos y sobre todo en ese terreno de buscar trabajo, que mucha gente tiene que salir a la calle a buscar el pan de su familia, ¿no?
Bueno, el tema es el siguiente. Las cuarentenas y los confinamientos solo son admisibles por extrema causa de fuerza mayor, que es lo que ha sucedido. Yo personalmente creo que prorrogar más allá de lo razonable, de lo científicamente necesario, de lo prudente, los confinamientos y las cuarentenas, es un campo en el cual se empieza a violar la libertad individual. El mejor ejemplo para mí es Estados Unidos. En Estados Unidos, en estados o en ciudades donde han habido crisis muy serias, como Nueva York, Manhattan, como California, en Los Ángeles, como Chicago, como el propio Washington, D.C. en menor grado, como la Florida, de alguna manera Miami y los alrededores, se han impuesto, en el caso de Nueva York, confinamientos muy serios por la gravedad del tema, pero en el resto de las ciudades y los estados, los gobernadores y los alcaldes han hecho recomendaciones a la gente. Por ejemplo, en la Florida, en Miami, en Broward, en todas estas ciudades de la Florida, no hay una conminatoria a la gente para que se quede mandatoriamente en casa, como sucede en el Perú, en el Ecuador, en Bolivia, en la Argentina, donde no puedes salir, si sales te meten preso, te procesan, te llevan a la cárcel, solo puedes salir a comprar un día o con el número de terminación de tu documento de identidad o con algún otro mecanismo, o sea, estás confinado. En cambio, en los Estados Unidos eso es una recomendación y la gente, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su sentido de prudencia, sale o no sale, lo que no ha impedido que la economía americana sufra un golpe grandísimo con millones de dólares de desempleados. Ahora, sobre el particular, ¿qué es lo que yo creo? Y lo expliqué en una columna de hace 10 días, donde hablo de la derrota del coronavirus, impone un cambio de paradigmas de la relación social para recuperar la actividad. Los paradigmas de la relación social antes del coronavirus, ¿qué son los paradigmas? Son los modelos de conducta social. O sea, que yo te encontraba en la calle, Manuel, y te daba la mano, encontraba un amigo, daba un abrazo, en un bar nos podíamos sentar lado a lado, en el avión volábamos en clase económica, todo apretados, subíamos en La Paz a un microbús o a un colectivo en el Ecuador o a una guagua en La Habana y todos estábamos muy juntitos a la mayor cantidad de gente que entre, lo mismo que en un metro. Íbamos al barbero y la conexión era directa o al peluquero. Bueno, pues con el riesgo del coronavirus, esos paradigmas se están modificando. Y hay unas recomendaciones de no darle la mano a nadie, hay una distancia social de 3 pies, de 5 pies, de 1,20 m, de 1,5 m. Hay un sistema, o debería haber un sistema generalizado de proporcionarle a la gente mascarillas para evitar el contagio. Debería haber un proceso intensísimo de desinfección de las áreas públicas, sistemas gratuitos para que la gente tenga acceso a los desinfectantes de manos en vez de que estos hayan subido de precio o desaparecido como ha sucedido. O sea, cambiar esos paradigmas. Yo creo que los gobiernos de América Latina, en vez de ampliar las cuarentenas, lo que deberían estar haciendo es tratar de recuperar sus economías, brindándole a la gente mascarillas gratis, estableciendo nuevos sistemas de distancia social, estableciendo, por ejemplo, uno de los sectores más sufridos, que es el sector de los restaurantes. Un restaurante que tenía 50 mesas antes del coronavirus, bueno, que empiece a funcionar con 20 mesas, con distancia social, y la gente que quiera que vaya, porque estamos ya en el punto en el cual hay muchos más individuos amenazados con la pobreza y la miseria que los que están amenazados por el coronavirus. En Bolivia ha sucedido un hecho relatado por la prensa, los tiempos de ayer, para que haya fuente, porque el tema es muy duro, en que en el oriente boliviano una niña de 12 años se ha suicidado porque estaba pasando hambre por 2 días de confinamiento en una familia muy pobre. Entonces, estamos llegando a situaciones dramáticas en las cuales lo siguiente es que los gobiernos tiendan a controlar la prensa y además de violar la libertad individual, se está violando ya la libertad de expresión, la libertad de prensa, y ahí aparece Vargas Llosa y la Fundación Libertad diciendo, ojo, ojo con el autoritarismo,
hay que defender a los países y al pueblo del coronavirus, pero es mejor hacerlo respetando la libertad, respetando los derechos humanos y un poco en el modelo que yo veo en los Estados Unidos, donde salir o no salir de tu casa es una opción muy razonable, con mucha propaganda, con mucho convencimiento, con mucha ayuda de los medios, pero no tienes tú la opción finalmente de tener que quedarte en la casa a morir de hambre como está sucediendo en varios países de América Latina y ni que se diga del castrochavismo, Venezuela, Nicaragua, Cuba, forzado por el ejercicio de la fuerza con la que un gobierno debería proteger a la ciudadanía y que diciendo que lo está protegiendo está violentando la libertad fundamental. Bueno, voy a pasar ya a otras preguntas de los asistentes. Hay un asistente que quiere ser práctico, ¿no? Y te pregunta directamente de cómo se puede atacar al castrochavismo. ¿Cómo se puede atacar, cómo se puede frenar al castrochavismo? ¿Cuál es tu receta? Bueno, la buena noticia es que el castrochavismo está frenado y está en descenso desde hace varios años. El castrochavismo nace en el 99, muy suavito, crece en las primeras décadas, en los primeros años del siglo XXI, golpe de Estado en la Argentina, la Rúa cae, golpe de Estado en el Ecuador, Yamil Maguad es derrocado, golpe de Estado en Bolivia, Sánchez Lozada es derrocado, golpe de Estado en el Ecuador, presidente Gutiérrez es derrocado, golpe de Estado en la Organización de Estados Americanos, derrocan al expresidente de Costa Rica, al expresidente Rodríguez, y de esa manera controlan la OEA. Llega a su momento de auge, 2008, 2010, 2012, controlan prácticamente toda la región y empiezan un proceso de caída que tiene que ver básicamente con el problema de la corrupción, el problema del narcotráfico, porque además hay algo que no hemos dicho y hay que recalcar y es fundamental. Los estados dictatoriales del castrochavismo son narcoestados. Cuba es el narcoestado jefe, Venezuela es el centro más grande de operaciones, lo acaba de demostrar Estados Unidos, incluso con procesos abiertos en la justicia americana. Bolivia ha sido convertida por Evo Morales en el centro de producción de cocaína en la zona del trópico de Cochabamba, Chimoré, Sinauta, etcétera. Ecuador con Correa, Nicaragua con Ortega, son factores de enlazamiento de acuerdos. Recuerden que en Ecuador el presidente colombiano tuvo que bombardear la Angostura donde estaban las FARC. Las FARC es un centro, es una guerrilla operativa en el tema del narcotráfico. Entonces, para responder esa pregunta, están de caída, controlaban toda la región, hasta hace 5 años eran 5 dictaduras, hasta el año pasado 4, ahora quedan 3. Se les ha agregado lamentablemente el gobierno elegido en la Argentina de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que son castrochavistas, que están respaldando a la dictadura de Maduro en Venezuela, que tienen protegido al dictador prófugo de Bolivia, Evo Morales, en territorio argentino, permitiéndole conspirar desde ahí contra el gobierno interino y contra el esfuerzo de recuperación democrática en Bolivia, que tienen contacto directo con Cuba y que están listos para recibir médicos cubanos. O sea, con todos estos ejemplos muestro que se está acotando, se está cayendo el sistema castrochavista, tiene un respiro con el apoyo argentino y con el apoyo español, pero están de caída. Ahora, ¿cuál es la receta? Lo que venimos haciendo desde hace 20 años. Denunciar, constatar y poner en evidencia que son dictaduras, quitarles el velo de la farsa, porque se presentan como gobiernos de izquierda, no son gobiernos democráticos, son gobiernos criminales. La mejor manera de combatir a las dictaduras del siglo XXI en América Latina, es llamarlas por su nombre, castrochavismo, organización de crimen organizado transnacional que viola los derechos humanos y que detenta indebidamente el poder hoy día en Cuba, Venezuela, Nicaragua, con influencia de desestabilización en la región, fundamentalmente en Ecuador y Bolivia. Has mencionado ahí de paso el tema narcotráfico, porque a lo mejor es parte o gran parte de la respuesta de esta otra pregunta, que es ¿de dónde sale el dinero de este castrochavismo? ¿Cómo se mantiene esa potencia de propaganda, etcétera, de estos países, ¿no? El dinero es la esencia del castrochavismo y empieza con el dinero de Venezuela. Chávez recibe una Venezuela muy próspera el año 99 y lo primero que hace es salvar a la dictadura cubana.
le lleva dinero y la saca del periodo especial, y con el dinero y el petróleo venezolano ponen en marcha la recreación del castrismo que había llenado de sangre a las Américas y al mundo con las guerrillas de los 60, la guerrilla urbana de los 70, y que se había metido en el narcotráfico desde la década de los 70. Yo quiero recordarles que Fidel Castro y el Che Guevara tienen discursos y tienen proclamas internacionales en las cuales dicen que hay que inundar de droga a los Estados Unidos y a los países capitalistas para destrozarles su juventud. Y en el mismo sentido, Evo Morales, el año 2016, en la reunión de las Naciones Unidas sobre el narcotráfico, proclama que la lucha contra el narcotráfico es un invento, es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos. Y de esa manera, el narcodictador boliviano se convierte en el líder de la política exterior de narcóticos, pro narcotráfico, de este grupo del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. ¿De dónde sale la plata? Primero, de desvestir Venezuela. Han acabado con la potencia más importante petrolera de las Américas y con la segunda potencia petrolera del mundo, no existe más. Además de ese dinero, la corrupción, la hipercorrupción, ¿se acuerdan del Lavallato? Les dice algo. Obras contratadas bajo un sistema federal manejado por el castrochavismo brasilero de Lula y de Rousseff, con miles de millones de dólares. Solamente en Estados Unidos, Odebrecht ha pagado una multa de 3.000 millones de dólares al Estado americano por las infracciones de lavado de dinero que ha cometido a través de bancos americanos. Pero en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Centroamérica, en México, en todas las Américas, han dejado centenas de obras sobrepreciadas, pagadas y no construidas, corrupción. Y el otro elemento esencial del cual viven hoy día, que se ha caído el petróleo y que la corrupción está más o menos detectada, es el narcotráfico. Un eje del narcotráfico liderado por Cuba, que tiene como centro de operación principal Venezuela, con las FARC de Colombia, con el narcoestado de Bolivia construido por Evo Morales y con toda la red que ha producido unos desastres extraordinarios. La prevalencia en el consumo de droga en las Américas se ha multiplicado casi 100 veces en lo que va del siglo. ¿Qué quiere decir eso? Que el consumo de droga, básicamente cocaína, producida por las FARC y por el narcoestado de Evo Morales, ha incrementado y ha inundado mercados como el de Chile, Brasil, Argentina, todas las Américas, y obviamente a través de México y los países centroamericanos, Estados Unidos, al punto que Estados Unidos acaba de mover su flota del Comando Sur para controlar el narcotráfico de cocaína en la zona del Caribe, cocaína producida en Bolivia y en Colombia por las FARC y operada a través de los narcoestados de Cuba, Venezuela y Nicaragua en el Caribe. Alguien pregunta cómo ves la relación entre precio petrolero, precio petróleo, coronavirus, dictadura, ¿no? Si ves ahí una línea o bueno, eso es un poco más complejo. Bueno, el tema del petróleo es un resultado natural de la crisis mundial que se ha producido por efecto del coronavirus y de un conjunto de situaciones que tenían que tardar mucho más. Hoy día no hay consumo de petróleo, obviamente resultado de la crisis del coronavirus. ¿Y quiénes están afectados por eso? Tendría que estar afectada Venezuela, pero ya no tiene que petróleo vender. Yo quiero recordarles que Venezuela, que fue una potencia petrolera, hoy día está comprando gasolina y tiene un problema de efecto interno, porque la gasolina que valía $1 y que todos los venezolanos se pavoneaban de poder tener la gasolina a ese precio, pues hoy día ha subido a un precio internacional importante, con el cual además la dictadura está lucrando y no hay gasolina. Cuba está en una situación parecida, o sea, lo que yo creo es que el factor petróleo, en el momento en que matan la gallina de los huevos de oro, que es la producción venezolana, en el momento en que las sanciones norteamericanas hacen impacto sobre eso, es un factor menor. El factor económico más importante es el narcotráfico en el sostén de las dictaduras castrochavistas. Me preguntan también que si consideras necesaria la intervención económica, política, militar incluso, de potencias para redireccionar los paradigmas de las naciones no alineadas castrochavistas. Me imagino que se está refiriendo sobre todo al caso de Venezuela, en el que tenemos ese run-run y ese
que siempre está en el ambiente esa posibilidad de que los Estados Unidos pudieran intervenir militarmente en Venezuela, ¿no? A ver, Pero en general, ¿cómo ves el papel de la superpotencia, en este caso me imagino que Estados Unidos, para frenar a estos gobiernos? Bueno, precisamente eso es lo que hay que poner en contexto, Manuel, porque el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se organiza bajo un sistema en el cual se crea una comunidad internacional, la Organización de Naciones Unidas, que tiene como objetivo principal el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. A partir de eso se crea una serie de organismos regionales, la Organización de Estados Americanos se crea en ese marco, el año 48, y se crean mecanismos de defensa mutua y asistencia recíproca, como el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Todo el sistema mundial, internacional y todo el sistema interamericano está diseñado para que estas cosas del castrochavismo no sucedan. Inclusive el año 2000 se aprueba la Convención de Palermo, la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, que permite que cuando un grupo de personas, como ha sucedido en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, se apoderan, toman el poder político como grupo delictivo organizado, no tengan ninguna inmunidad, ningún privilegio y sean tratados como lo que son, como criminales, que es lo que acaba de terminar de pasar con la acusación que se ha hecho contra Maduro, contra Diosdado Cabello y contra un grupo de gente que está usurpando el poder en Venezuela, que están formalmente ya acusados en tribunales norteamericanos de Nueva York y la Florida y que están siendo buscados en todo el mundo. Entonces, hay un sistema internacional en el cual el papel de los Estados Unidos es un papel importante, pero no es un papel, digamos, que puede ser calificado como una decisión norteamericana. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, tiempo atrás que debió ser accionado. Y es tan importante que en los tiempos de la dictadura de Evo Morales, de Correa y de Maduro y de Chávez, ellos sacan del TIAR a Bolivia, a Venezuela, al Ecuador, porque quieren desarmar los sistemas de defensa de las democracias. El derecho de los pueblos a tener democracia, proclamado por la Carta Democrática Interamericana, firmada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, y obligatorio para todos los países de las Américas, reconoce la democracia como un derecho fundamental. Entonces, cuando ese derecho fundamental se viola, cuando hay presos políticos, cuando hay perseguidos políticos, cuando hay narcoestados, eso no es un acto de intervención del imperialismo, de intervención internacional. Debería ser un acto de aplicación de las normas internacionales en las cuales la OEA con Insulza ha estado fallando, se ha recuperado con los informes de Almagro y en los cuales el TIAR tiene que tomar acción y el Grupo de Lima ha estado fallando porque los grupos internacionales se han demorado y están enfangados en la etapa discursiva y en la etapa declarativa, mientras las dictaduras producen situaciones de hecho, de violencia y de violación de los derechos humanos. Esta pregunta, la próxima, la voy a leer textualmente, porque pregunta, ¿cree que los gobiernos socialdemócratas tipo Argentina son castrochavistas? ¿Solo la derecha es democrática? Mire, el castrochavismo no es un problema de derechas e izquierdas. El tema es que la democracia tiene que tener como elementos esenciales respeto a los derechos humanos, división e independencia de poderes, vigencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es solamente el respeto de la ley. Elecciones libres, justas y limpias, periódicas, lo que trae consigo la necesidad de rendición de cuentas, la alternancia en el poder y la previsibilidad y la libre organización política. El país que no tenga alguno de esos elementos, sea de derecha o sea de izquierda, deja de ser una democracia. El tema es que en el siglo XXI ha habido un ataque sistemático contra la democracia, se han destrozado las democracias de las Américas de parte de una pseudoizquierda, que no es izquierda, es criminal. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Correa, están más cerca del fascismo que de la izquierda. El gobierno de Cuba es un gobierno comunista desde hace 61 años con prácticas fascistas absolutas.
Entonces, este no es un tema de ideologías, este es un tema de principios fundamentales de coexistencia en la comunidad internacional y de organización y de respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos en cada uno de los países. Además, en tiempos de la globalización, la diferencia entre derechas e izquierdas es cada vez menos clara y eso sería objeto de otra conferencia. El tema es que al castrochavismo, como usted notará, yo no lo acuso de ser un grupo de izquierdistas criminales, lo acuso de ser un grupo de organización criminal transnacional que disfraza de política sus acciones criminales, y el planteamiento del concepto del castrochavismo es decir, esto no es política, ni izquierda ni derecha, crimen organizado, narcotráfico, violación de los derechos humanos, asesinatos, torturas, robo, corrupción. Ese es el tema. No es un tema ideológico, o sea que esto de que la Argentina es de derecha o de izquierda, yo creo que la Argentina es un gobierno en el cual, con el título de izquierda, ha vuelto el crimen organizado al poder. Porque cómo se ha, y aquí un minuto más, cómo se ha formado la candidatura y cómo ha ganado esa elección Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner enjuiciada por corrupción con su hija, oculta y prófuga con el pretexto de que se está curando en Cuba después de que le descubren 4 y más millones de dólares en efectivo no declarados en unas cajas de seguridad en un banco argentino. Y todo el mundo esperaba, Macri esperaba que Cristina sea la candidata para ganarle la elección. Y se consigue una buena imagen del mismo grupo, que es Alberto Fernández, y ella se pone de vista. Y cuando se produce esa elección, yo advierto a la Argentina y a las Américas que esa era una elección entre un mal gobierno, el de Macri, y el crimen organizado que venía de vuelta con los Kirchner. Y ha ganado el crimen organizado y la Argentina va a pagar el precio. Y eso no tiene nada que ver con ideología. En la presentación les recuerdo que he apuntado que Carlos Sánchez Berzaín es boliviano, fue ministro en Bolivia. En este momento se encuentra en una situación legal de refugiado político en los Estados Unidos debido a la persecución de los gobiernos de Evo Morales. Tengo aquí un par de preguntas por esta condición de boliviano y de refugiado político. Tengo dos preguntas, las voy a juntar en una. Una me pregunta cuándo deberían llevarse las elecciones en Bolivia y la segunda tiene mucha retranca, como decimos en España, que si el pueblo boliviano elige a Arce en elecciones libres, ¿es dictadura? O sea, esas dos preguntas. Una, ¿cuándo deberían ser esas elecciones? Y la segunda, si gana el candidato del partido MAS, que es el partido de Evo Morales, el señor Arce, si ganaran esas elecciones celebradas de una manera limpia y democrática, ¿cómo lo recibirías tú? Bueno, eso tiene que, necesita ser puesto en contexto. Evo Morales deja voluntariamente el poder, renuncia acá el dictador en noviembre del año pasado después de un movimiento de resistencia civil que le muestra al mundo el fraude electoral, la corrupción que Evo Morales estaba cometiendo. Por decisión del pueblo boliviano, el pueblo boliviano estuvo en las calles semanas movilizándose, siendo reprimido, siendo asesinado, siendo detenido y torturado por la dictadura de Evo Morales, pero por un papel importante de neutralidad de la policía y de las Fuerzas Armadas, el dictador se va. Cuando se va, se pone en marcha un proceso de sucesión constitucional y como él escapa junto con su vicepresidente y su presidenta del Senado, entonces se busca en el Senado, bajo la constitución del Estado plurinacional de Evo Morales, la sucesión, y le toca a la senadora Yanine Áñez, que pone en marcha un gobierno interino para hacer una elección. Ahora, ahí viene el problema. Salió el dictador, pero la dictadura nos dejó la constitución del Estado plurinacional, que es una constitución falsificada, que ha sido hecha el año 2008 y proclamada el año 2009, después de una decena de masacres, de la masacre del Porvenir en Pando, de la masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz, de la masacre de Cochabamba, de la masacre que se produjo en Sucre, porque el pueblo no quería esa constituyente y resistía el avance de la creación de un estatuto obviamente castrochavista. Pero lo lograron
y impusieron a Bolivia una constitución redactada por unos abogados españoles contratados por Chávez, por Cuba y Venezuela, que redactaron el texto de lo que hoy día se llama la Constitución del Estado Plurinacional, que ha sido redactado en un comité del Congreso de Bolivia y ni siquiera en la Asamblea Constituyente. Eso está ampliamente demostrado. Entonces, con esa constitución, la presidenta Yanine Áñez deja abierto el Congreso que se llama Asamblea de la Dictadura, donde el MAS tiene 2/3. Se quedan y están hasta hoy día administrando, entre comillas, justicia, que es la justicia infame, los jueces infames de la dictadura. El Tribunal Constitucional que dijo que Evo Morales tenía el derecho humano de ser candidato para violar su propia constitución y habilitarse como candidato a las elecciones del 2019, siguen ahí. La Corte Suprema es la Corte Suprema de Evo Morales, los jueces, los fiscales, o sea, el sistema sigue siendo la dictadura y en ese sistema, antes del coronavirus, estábamos haciendo una elección con un absurdo extraordinario, que el MAS, el Movimiento al Socialismo, que es el partido del dictador Evo Morales, el instrumento criminal para destrozar la república y para controlar dictatorialmente el poder en Bolivia, ha quedado habilitado para ir a las elecciones. Pero más que eso todavía, el ministro de Hacienda del dictador de los últimos años, Arce Catacora, se presenta como candidato a la presidencia y es habilitado, cuando debería estar en un juicio respondiendo por la crisis económica, por la corrupción, por la construcción del narcoestado, por los robos, por el desfalco del Banco Central, por la liquidación de los hidrocarburos de Bolivia, está de candidato. Hoy día no hay un solo juicio, un solo proceso en contra del dictador Evo Morales y de su grupo de delincuencia organizada. Por eso es que este es un gobierno interino y no un gobierno de transición, porque si fuera un gobierno de transición estaría tratando de regresar a los principios de la democracia que tienen que ver básicamente con el retorno a la república y con el respeto al Estado de Derecho, que quiere decir cumplimiento de la ley, pero de la ley legal, no de la ley dictatorial. Entonces, en ese escenario, estamos en el absurdo de que un miembro de la dictadura, sostenido por dineros del narcotráfico, patrocinado por el narcotraficante mayor que es Evo Morales, el dictador prófugo en la Argentina, es candidato con opción de ganar la elección en Bolivia porque los candidatos de oposición están divididos. Está dividido en el grupo de Camacho, en el grupo de la propia presidenta Áñez, que se ha declarado candidata, en el grupo de Mesa y otros pequeños grupos, y en ese escenario era absolutamente posible que, y lo escribí y lo advertí, y estábamos tratando de llevar a la oposición boliviana a un proceso de unidad, era absolutamente posible que Arce Catacora, el delfín de la dictadura, el delfín del narcoestado, gane las elecciones. Eso ha sido interrumpido por el coronavirus. Ahora hay una situación en la que todavía no hay fecha para la convocatoria de elecciones y la Asamblea de la Dictadura está tratando de ponerle fecha y el pueblo que ha recuperado el camino a la democracia, porque la democracia no está recuperada, el pueblo que logró a través de su resistencia civil en Bolivia la salida del dictador, sigue luchando para tratar de que los responsables de los 14 años de dictadura respondan en vez de ser candidatos, que hayan verdaderos procesos de responsabilidad en el marco del debido proceso, con presunción de inocencia, con todas las garantías que ellos no han otorgado a los miles de presos políticos, exiliados y perseguidos políticos de la dictadura, y que se trate de ordenar eso. Personalmente, el señor Arce no tiene condiciones legales para ser candidato y el MAS no debería estar permitido a participar de las elecciones en Bolivia, porque eso equivale, y con este ejemplo termino esta respuesta, a que cuando los aliados entraron a la Alemania nazi, se suicidó el dictador Hitler y se procedió a devolver a Alemania a la democracia, equivaldría a haber permitido que el Partido Nacional Socialista quede con su personería jurídica intacta, caso en el que hubieran los nazis ganado las elecciones los próximos siguientes 20 años. No se puede hacer eso. El MAS es el instrumento del crimen organizado en Bolivia y tiene que ser objeto de inhabilitación, y su participación en la política hoy día es una señal de que la dictadura no ha caído en Bolivia.
Pues lo vamos a dejar aquí porque se nos echó el tiempo encima. Quedaron algunas preguntas en el tintero. Te emplazamos, te damos las gracias, Carlos H. Berzaín, por habernos acompañado, por habernos compartido tu experiencia como luchador contra este castrochavismo que relatas en tus libros. Y bueno, espero que nos volvamos a ver próximamente. También darles las gracias a todos los asistentes y, por supuesto, a nuestros patrocinadores Ferco, Banco Industrial y Cementos Progreso. Nosotros vamos a seguir con los webinars, así que les emplazamos la semana que viene, los próximos días, a seguir con nosotros, de los que les iremos informando de nuestras próximas citas. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a Carlos de nuevo por habernos acompañado. Muy amable.